acuerdo? Mi nombre es Michael Weaver. Voy a hablarles hoy sobre conversión a artroplastia total de cadera tras fractura de cadera fallida. STAIR-THAT, una situación desafiante. Y sobre la que estoy encantado de compartir algunas de mis ideas. Un poco sobre yo y nosotros. Esta es la Escuela de Medicina de Harvard, así que trabajo en el hospital, está justo detrás de este edificio. Este es el único día del año que realmente se ve hermoso como este. El resto del día es un poco más sombrío. Y este es el hospital en el que trabajo. Este es el Brigham and Women's Hospital, en Boston. Este es el resto de Boston. Un poco de una gran ciudad, si tienes la oportunidad de visitar algún día. Y estos son mis compañeros, Dr. Von Keudel y Dr. Suneja. Y somos las tres personas que hacen la mayor parte del trabajo de fractura en el Brigham. Así, reemplazo de cadera de conversión, en particular en el contexto de una fijación de fractura anterior, realmente representa un amplio espectro de casos con problemas tanto en el lado acetabular y femoral. Y estos pueden ser realmente difíciles. Son difíciles debido a anatomía distorsional y al metal previo que hay ahí, y por lo que requieren un enfoque reflexivo para conseguir a través de ellos. Así que los objetivos de la charla de hoy, quiero hablar de tipo de tres cosas. 1. El workup para la infección, que es particularmente importante, en el contexto de una cirugía previa o la fijación de la fractura. La importancia de la planificación de estos casos, porque estos no son casos de rutina. Y plantillas. Esmeralda Missile, nuevos colegas, el Dr. Stenquist, llama a silla de vuelo, que es algo de la lesión de la aviación, que creo es particularmente importante para esto. Entonces, elección del tallo. Hay un montón de opciones diferentes. Usted puede utilizar tallos primarios para muchos de estos y luego revisión modular o incluso la revisión monobloque tallos, que me gusta especialmente para mucho. Entonces, el uso de cemento definitivamente tiene un papel. Así que te voy a dar una serie de casos para tipo de ilustrar algunos de estos temas. Se trata de un caballero de 62 años que vivía en el oeste de Massachusetts, que está un poco lejos de nuestro hospital. Tenía una fractura acetabular que fue tratada, no operatoriamente, y vi, aproximadamente un año después, y tenía un importante. Esto fue principalmente una fractura de columna. Ya sabes, la ventaja aquí es que no hay cirugía previa, pero tiene una gran deformidad. Puedes ver que tiene un protrusio significativo, y el fémur está medializado bastante. También tiene un gran defecto acetabular medial. Este paciente es bajo y muy rígido, así es. Así que esto es un poco de un desafío, cadera desafiante. Esto no es una primaria, y en una situación como esta, ya sabes, creo que conseguir una tomografía computarizada, si puedes, es muy útil. Si no puedes conseguir un TAC, entonces las vistas de Judea harán realmente lo mismo, que es realmente mostrarte en este caso particular que tenemos suerte y que la columna está y la columna anterior está curada. Así que es realmente un protrusio sin un defecto segmentario o sin una discontinuidad. Aquí es donde creo que la planificación es realmente útil. Si abordas este caso como una cadera primaria, va a ser un día muy duro. Pero si se planifica, las cosas van mucho más suave. ¿Qué es lo que uso para la mayoría de mis casos complejos de conversión? In situ neck cut. Debido a que este paciente es muy rígido, entonces quiero restaurar el centro de la cadera. Para hacer eso, voy a necesitar usar aumento o algo más. He oído que algunas personas utilizan la cabeza femoral como un autoinjerto, pero yo personalmente prefiero aumentos metálicos cuando sea posible. Entonces, seleccione un vástago Wagner, monoblock, cilíndrico, Konix. Eso es muy útil en estas situaciones, ya que realmente le permite controlar la versión. Aunque ciertamente creo que un vástago de cadera primaria estaría bien en esta situación también. Gran parte de mi trabajo es la cirugía de trauma, y hago un montón de trabajo de fractura, y así. Jeff Must es uno de mis ídolos e iconos, y por eso dijo, mejor tirar tus desastres a la papelera que confinar a tus pacientes al montón de chatarra. Y es Peritza per la planted. Y la planificación preoperatoria, casos de fractura. Creo que lo mismo puede decirse de los casos de artroplastia. Así que creo que planificar las cosas y hacer una buena plantilla merece la pena. La otra cosa que puedes hacer es algo llamado vuelo en silla. Y esto es algo que hacen en la Fuerza Aérea aquí en los Estados Unidos. Y los pilotos hacen. Y cuando te entrenas para ser piloto, aparentemente pasan mucho tiempo sentados en una silla. Y repasan ¿qué vas a hacer? Y así incluso antes de entrar en una cabina, estás practicando y ensayando estas cosas en tu cabeza.
Así, aquí estamos en el medio del caso. Yo uso un montón de fluoroscopia y voy a entrar en eso en un poco. Pero, la cosa es escariar el defecto para llegar a buen hueso. Y luego, escariar el acetábulo nativo para conseguir un buen ajuste del borde. Y luego, colocar sus ensayos de aumento. Y luego me gusta usar la cáscara escariador como una plantilla para tipo de ver realmente las cosas. Así que aquí se puede tener una idea de que hay los aumentos, colocado medialmente y luego la cáscara escariador. Y hay que asegurarse de que esos aumentos no interfieran con el ajuste a presión del cotilo primario. Se quiere un buen ajuste pegajoso, si se puede, con el acetabular. Y luego finalmente colocar los componentes. Y todavía se necesita un buen ajuste a presión de ese componente acetabular primario. Los aumentos realmente llenar el vacío de metal y están ahí para proporcionar estabilidad y evitar la migración de su copa. Entonces un montón de tornillos. Usted sabe, esta es una situación en la que voy a poner casi todos los tornillos que pueda que no interfiera con el aumento en el hueso decente. Y usamos un buen, creo que fueron 11 tornillos. Así que tal vez exagerado, pero ciertamente no hace daño para obtener fijación adicional. Y entonces usted necesita para vincular mecánicamente el aumento de su caparazón. Cemento palí para llenar ese vacío y unirlos mecánicamente. Así que este es nuestro resultado final, con nuestra película de Pacu, junto a nuestra plantilla. Creo que esto demuestra el poder de las plantillas. Yo era capaz de restaurar el centro de la cadera a donde yo quería, y restaurar la longitud de las piernas y compensar. Y por la plantilla de un caso y luego la ejecución de ese plan, creo, usted puede obtener resultados decentes. Y esto es un año más tarde. Él está haciendo bien. No tiene dolor de cadera y ha vuelto a cortar leña y hacer todas sus actividades normales. Este row, que ilustra algunos de los problemas con la infección. En Prochter número de 64 años, que se parecen con una fractura periprotésica. Se le había practicado un abordaje anterior de cadera total, y luego se le revisó por una fractura en otro hospital, y entonces presenta una herida que drena. Aquí, esta que está claramente infectada. Pero le hicimos un aspirado solo para confirmarlo. Creating un exam. Micro. Información es realmente importante, sobre todo para la selección de antibióticos. Entonces, todo tiene que salir. Realmente creo en un enfoque de 2 etapas para la infección. Si se trata de hardware de fractura, hemiartroplastia previa o implantes de fractura. Si hay una infección, entonces saco todo, lo trato, de una manera de 2 etapas. Así que quitar todo el metal, jugar el cemento antibiótico y luego tratar la infección. Y eso es lo que hicimos aquí. Así que dado que el tallo de G sale un tallo y luego sale una copa. Y dada la larga eto, he utilizado un espaciador estático, aunque ciertamente si usted puede conseguir un buen espaciador móvil, creo que es razonable también. Y 3 meses después, volvemos con Trems of Astrid. Desafortunadamente, había una pequeña grieta distal, así que aumenté eso con un par de alambres adicionales, solo para estabilizar las cosas. La mantuve en contacto con el soporte de peso durante 6 semanas, pero todo se curó sin ningún hundimiento. Y entonces, ella estaba haciendo bien un año más tarde, backfishing. De nuevo, creo que ser conservador con la infección es definitivamente vale la pena. Y por eso estoy a favor de un enfoque de 2 etapas, en revisión y conversión de los casos. Una cosa sobre la que he aprendido mucho es la fluoroscopia. Y esto es algo que uno de mis mentores, Mark Barres, este es un artículo que escribimos hace años, sobre el uso de la fluoroscopia para mejorar la posición de los componentes. Ciertamente hay un poco de curva de aprendizaje, pero ahora arreglamos casi todas las fracturas con fluoroscopia. Así que creo que utilizar la fluoroscopia para el reemplazo de cadera es muy razonable. Definitivamente ayuda con la posición de la copa y la posición del componente femoral, así como la reducción para muchas de estas cosas complicadas. Lo fundamental es utilizar un gran brazo C con una caete grande. Yo uso la armadura C, pero usted realmente quiere tener cuidado con su esterilidad del brazo C cuando usted va y viene a un lateral. Hay muchos estudios que demuestran que los paños no son tan estériles como nos gustaría. Ten mucho cuidado. La imagen fluoroscópica correcta. Usted quiere que coincida con la vista de la pelvis en cuanto a la entrada, salida y la rotación, de modo que usted está coincidiendo con su película preoperatoria y su película plantilla. No te sorprendas en el PACU si la imagen es oblicua. En la imagen fluoroscópica te puede gustar la posición de la copa o tus componentes, pero luego cuando obtienes una imagen verdadera en la sala de recuperación, puede parecer diferente y por lo que realmente quieres centrarse en la coincidencia de los 2 cosas. Este es un ejemplo de una mujer que tenía una fractura bilateral, luxaciones de cadera que tratamos con reducción abierta y fijación interna. Le fue bien al principio, pero desafortunadamente desarrolló apnea en el lado derecho con colapso
compruebo los marcadores inflamatorios e hice CRP en todos. Estos formados, un poco, lo cual no es sorprendente. Así que, hicimos una aspiración. Afortunadamente, pero sigo haciendo un seguimiento y obtengo cultivos en el quirófano, en la cirugía definitiva. Y luego también, mantengo a la gente con antibióticos durante 10 días después de la operación. Solo antibióticos orales, mientras se obtienen estos clusters. Así que este es alguien que tenía un montón de metal en su columna posterior. Trato de quitar eso si es factible. Se añade un poco de tempered, pero de vez en cuando desde upgrade state. Cultivo positivo, sorpresa de su. Y, entonces te sientes mucho mejor si todo el metal es removido. Yo seguí adelante y expuse eso. Ciertamente, tienes que tener cuidado con el nervio ciático exponiendo la columna posterior, pero es tiempo. Tiempo bien empleado, creo. Y entonces, una vez que lo sacamos, somos capaces de hacer básicamente una cadera primaria para esta. Así, la copa, yo uso un montón de tornillos, solo para estar en el lado seguro, dada su fractura anterior y problemas. Y entonces estos son los resultados. Así que un ejemplo es de incendio infeccioso. Y luego, quitando el metal para reducir el riesgo de infección. Una conversión un poco más desafiante después de una fractura acetabular. Este es un caballero de 54 años. Tenía una historia remota de una fractura acetabular. Mucho más deformidad aquí en algún hueso heterotópico. Pero afortunadamente, su examen infeccioso fue negativo. Otra vez, cuando sea posible, retirar los implantes. Es importante quitar todo el hueso heterotópico y los osteofitos. Usted puedes ver que hay bastante aquí. En general, dejo cualquier cosa que esté al ras, con la copa. Pero si está orgulloso de la copa, entonces quiero quitar eso. Para arreglar el trasero de pinzamiento y dislocación. Aquí. Tuvimos que levantar el centro de su cadera ligeramente, pero pudimos hacerlo en el lado femoral. Why? Poner las cosas donde pertenecen. Una vez más, es un poco de trabajo extra para conseguir que el metal es tiempo bien empleado, creo, para reducir el riesgo de infección. Pasando a los problemas del lado femoral. Un caballero, fractura de cadera fija, dispositivo intramedular, que es ahora el estándar de atención para la mayoría de las fracturas de cadera intertrochanteric aquí en los estados. Aquí, por desgracia, se puede ver que hay AVN y cortar y algunos erosión en el acetábulo. Afortunadamente, esa erosión es bastante pequeña. Así es. Este es un ejemplo del uso de un vástago modular. Para hacer frente a eso, con estos pequeños defectos, no necesitamos injertar hueso o aumentarlo. Aquí, otro caso de un caballero, esta vez con una hemiartroplastia. Artroplastia cementada. Sabes, de nuevo, compruebo los marcadores inflamatorios en todo el mundo. Lo hago un hábito. Why? Ya sabes, hacemos una aspiración y afortunadamente es negativo. El manto de cemento se ha roto y ha remitido. Así que definitivamente está suelto. Todo eso necesita irse. Y entonces, si usted va a revisar esto, usted también podría ir a una cadera total. No hay razón para mantener una metagemia artroplastia. Así que a veces conseguir que el tallo es difícil, pero tenemos técnicas de extracción de cemento. Yo uso los implantes cementados Moreland con caretas inversas para sacar esa cosa. Y luego seguir adelante y poner la copa. Ya sabes, de nuevo. Ya sabes, esto es esencialmente una situación primaria en el lado acetabular. Esta vez solo un par de tornillos. Sabe, y luego usar vástago modular ampliamente poroso recubierto. Con estos tallos cilíndricos, usted necesita 5 ajuste a presión o un rasguño de ajuste para realmente encajar con la diáfisis. Y así. Este es su resultado final. Usted puede ver que fuimos capaces de restaurar la longitud de sus piernas y el desplazamiento. Y de nuevo, doble movilidad en los últimos años. Para optimizar la estabilidad, sobre todo si estás convirtiendo una hemiartroplastia, el riesgo de luxación es bastante alto. Un recorte de un clavo femoral. De nuevo, trabajo infeccioso. Este es uno donde área de erosión en el acetábulo es pequeña. Y así creo que evitar un defecto que necesita ser injertado. A veces voy a poner algo del injerto óseo de la cabeza femoral y revertir escariar que pero ciertamente no es necesario ir a cualquier gran longitud. Y luego, en cuanto a la elección del vástago aquí, he utilizado un vástago de revisión monobloque. Esto se llama el tallo Wagner. Vienen en versiones más cortas. Y luego está más larga que se llama Wagner SR. Es más barato que usar un vástago de revisión modular. Tiene menos volumen proximal. Tiene la geometría proximal más pequeña. Así que es una solución realmente a nature.
para controlar la versión, controlar el offset y no perturbar realmente el fémur proximal en el trocánter mayor. Encuentro estos casos de fracturas anteriores. Usted está realmente preocupado por el trocánter mayor. Y este es el menor daño que se puede hacer a que para obtener un vástago en. Y así, me gusta el tallo para ello. Ya sabes, es esencialmente que acaba de escariar y lo puso en. Es realmente agradable. Así que usted acaba de escariar con escariadores cónicos. Y entonces usted tiene diferentes ensayos. Tiende a sentarse un poco, pero es algo a lo que te acostumbras rápidamente. Y prueba sin brochar. Así que solo hay que escariar y probar y luego poner el implante real. Y funciona muy bien. Este es el resultado final. Con eso, de nuevo se puede ver la geometría proximal pequeño como puede ser. No hay un cuerpo grande y voluminoso allí para volver a montar el trocánter mayor. Y así. Funciona bastante bien. A veces el lado estabular es un poco más complicado aquí. Esta es una Musair. Una infección y un inusual problema oncológico. Tenía una cadera séptica, dada su necesidad de ser tratada por su cáncer. Le hice una artroplastia de resección y superó su infección. Pero un año después está en remisión y vuelve. De nuevo, asegúrate siempre de que no hay signos de infección. Aquí, claramente tuvo una infección previa, así que, aunque sus marcadores inflamatorios son normales, la experience para estar seguros. Por otra parte, este es un gran uso TEP. El vástago Wagner. El fémur proximal se desgasta un poco después de una resección y te permite controlar la versión para optimizar la estabilidad, que siempre es una preocupación en esta situación. Funciona muy bien. A veces, tienes pacientes realmente frágiles. Esta es una mujer de 97 años con fractura de cadera tratada con el clavo. Por Gerich McOrth, no hay signos de infección. Pero ella es muy frágil. Aquí tenemos un servicio de geriatría, cogestión. Y ella tenía un índice de fragilidad de 0,56, que es extremadamente frágil. En nuestra sesión, esto sería tipo de alguien que es el cuidado final de la vida. Pero ella tiene dolor y ella no puede caminar. Así que tenemos que hacer algo para hacer su más cómodo. Así que hacemos una cadera total. Algunos trays requieren injerto estable, pero si usted tiene menos del 50% de defecto del borde, usted puede conseguir lejos con un corte primario. Pero yo sigo adelante y uso muchos tornillos y tornillos particularmente largos para enganchar el hueso y proporcionar tanta estabilidad como sea posible. Aquí es donde entra en juego el cemento. Creo que es realmente útil. Puedes utilizar cemento antibiótico para reducir la infección. Why? La calidad del hueso es mala. Y mediante el uso de un vástago cementado más largo, se obtiene una fijación instantánea. Y esta persona puede soportar peso inmediatamente y seguir con sus cosas. Así, en realidad lo hizo bastante bien y volvió a caminar con un bastón. Y al menos le proporcionamos algo de calidad de vida hacia el final. Hacia el final de las cosas. Para ella. Es unos cortes más desafiante, particularmente con el cáncer mayor. Así que esta es una mujer de 87 años que tuvo una reparación de fractura hace unas semanas. Creo que, ya sabes, esto solo va a mostrar la mejor manera de hacer un reemplazo de cadera de conversión. No es hacer uno en absoluto por hacer un buen trabajo la primera vez. Así que es vea usted un poco mejor. Espero que no habría estado en esta situación. Pero se puede ver esto es realmente un reto ahora porque la cabeza está todo cortado y el trocánter es realmente un problema. Que va a ser difícil de manejar con esto. Yo uso una técnica. En realidad es una vieja técnica que Charlie describió para arreglar las osteotomías que solían usar en cada cadera. Y así, Hermes, mediante el uso de cemento y el uso de agujeros de perforación, estos son solo alambres circlaje alrededor del trocánter mayor, para mantenerlo hacia abajo y en su lugar. Y funciona muy bien. Usted perfora los agujeros y coloca los alambres antes de colocar el cemento. Es una buena técnica para controlar el trocánter mayor en. Así que los pasos son escariar y brochar el fémur. El trocánter está como sentado a un lado, y tiene laterales agujeros en el lugar apropiado, lateralmente en el fémur. Y luego solo cables de bucle. La unión entre el tendón y el trocánter mayor. Y luego, a través de esos agujeros de perforación, y luego selecciona un vasto y es un poco más pequeño. Yo reduzco un tamaño que normalmente colocaría. Luego uso ese broche. Pongo esa brocha hacia abajo solo para asegurarme de que esos cables estén realmente. Así que hay espacio para el manto de cemento en el tallo. Luego sobrante y coloca tu cemento. Y cementa tu vástago en su lugar. Y entonces, una vez que el cemento es curado, usted reduce su cadera y entonces simplemente apriete esos alambres. Y entonces ese trocánter simplemente vuelve a donde tiene que estar. Es una técnica muy elegante y funciona muy bien. Why? Este es su 6 meses después. Y se puede ver, hemos sido capaces de controlar un trocánter. Se curó en posición
y ella está bien clínicamente. Así que, salvamento para esta. Así que el cemento definitivamente tiene un papel y me gusta mucho esta técnica Charnley para el manejo del trocánter mayor. Así que me gustaría decir, gracias por recibirme, desde el Servicio de Trauma de Harvard. Solo quería compartir estos casos con ustedes para darles una idea de algunas de las diferentes maneras de superar las cosas. Y de nuevo, si vais a sacar algo de esto, diría que la cosa número 1 es que cuando os enfrentéis a estos, descartad siempre las infecciones. Así que todo el mundo necesita, cualquiera con marcadores elevados necesita una aspiración preoperatoria. Creo que en el momento de la cirugía, siempre hay que hacer cultivos. Y si hay una infección, y se detecta en el preoperatorio, entonces, se trata en 2 fases. Si tienes cultivos intraoperatorios positivos y hay una ventaja para eliminar todo el metal en el momento de la cirugía, para reducir ese riesgo. Lo segundo es siempre la plantilla. La plantilla y la planificación preoperatoria ayudan mucho en estos casos complejos. Ciertamente he aprendido mucho de mis plantillas y he ido por madrigueras de conejo que no son buenas y usted puede identificar que antes de entrar en el quirófano. Y creo que eso hace un buen servicio a tus pacientes. Entonces la última cosa es realmente creo que vale la pena considerar el uso de estos tallos monobloque. Funciona muy bien, así que la revisión monobloque vástago es una gran solución para muchos de estos. Muchas gracias por recibirme y les deseo lo mejor.